A traición en Valdebebas no fue un simple error de comunicación. La noticia es que la investigación interna del Real Madrid reveló que la filtración masiva de información sensible estuvo motivada por una compleja red de chantaje y manipulación psicológica ejercida por un grupo mediático. La presión sobre el topo, Rodrigo Goes, no solo fue por halagos, sino por la amenaza de revelar aspectos delicados de su vida personal o profesional. Esta situación activó el protocolo de pánico de Florentino Pérez, un plan de emergencia que implicaba el aislamiento total del vestuario y el cese inmediato de cualquier fuente de riesgo. Sin embargo, la crisis escaló a niveles de Guerra Fría cuando Xabi Alonso lanzó un ultimátum directo a la directiva, o el topo o yo, forzando una resolución inmediata para salvar la moral del equipo. ¿Cómo se articuló exactamente la red de chantaje contra Rodrigo? ¿En qué consistía el protocolo de pánico de Florentino Pérez? ¿Cuál fue el momento exacto en que Alonso sintió que la confianza estaba irrecuperable y lanzó el ultimátum? Vamos a desvelar los detalles de la sombra del chantaje, el plan de emergencia de Florentino y el ultimátum que obligó a la cúpula a actuar en horas para evitar la implosión del proyecto deportivo. Si quieren entender la gravedad real de la traición, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el chantaje mediático la nueva amenaza silenciosa en el fútbol de élite? La sombra del chantaje, el arma secreta de la red. La investigación del Real Madrid sobre las filtraciones de información, que pasó de ser una caza al rumor a una operación de inteligencia, reveló un trasfondo mucho más oscuro de lo que se pensaba. La noticia es que el topo, Rodrigo Goes, no solo fue seducido por la promesa de protección mediática, sino que fue chantajeado y manipulado por una red de periodistas sin escrúpulos. El mecanismo de chantaje se basó en información sensible en manos equivocadas. La red mediática había obtenido, a través de terceros o de fuentes cercanas al jugador, información sensible sobre la vida privada o incluso aspectos contractuales de Rodrigo. Esta información, aunque quizás no ilegal, era lo suficientemente comprometedora como para ser usada como palanca de presión. La amenaza velada, el chantaje no fue directo, o me das la alineación o publico esto, sino velado y psicológico. Se le insinuó a Rodrigo que la única forma de garantizar que esa información sensible nunca saliera a la luz o que se mitigara su impacto si lo hacía, era colaborar con ellos, entregando su versión de la interna del vestuario. La coartada de la preocupación. Los periodistas se acercaron al disfrazados de aliados preocupados por su carrera, diciéndole que su rendimiento estaba siendo criticado y que necesitaban su perspectiva interna para equilibrar las informaciones. Rodrigo, joven y bajo presión, cayó en la trampa, creyendo que filtraba para defenderse cuando en realidad estaba alimentando a sus verdugos. La sombra del chantaje transforma la traición de Rodrigo de un acto de ingenuidad a un acto forzado de desesperación, aunque su responsabilidad por romper el código del vestuario se mantiene. El protocolo de pánico, aislamiento total. La cúpula del Real Madrid, al descubrir la existencia del chantaje y la amenaza a la integridad del jugador, activó el protocolo de pánico, un plan de emergencia diseñado por Florentino Pérez para aislar totalmente el vestuario y cortar cualquier fuente de riesgo. El protocolo de pánico incluyó aislamiento físico y digital. Se impuso un aislamiento absoluto a los jugadores, restringiendo el acceso de personal externo a Valdebebas y limitando la interacción con agentes y asesores. Se revisaron los protocolos de seguridad digital en las redes de comunicación interna. Monitorización de comunicaciones. Aunque legalmente complicado, el club inició una monitorización discreta de las comunicaciones más vulnerables, buscando detectar cualquier nuevo acercamiento de la red mediática a otros jugadores. Gestión de Rodrigo en secreto. La situación de Rodrigo fue manejada con secreto de Estado. Solo Florentino, Alonso y 3 directivos conocían la identidad del topo y la situación del chantaje. El objetivo era proteger al jugador del escarnio público mientras se tomaba una decisión drástica. El protocolo de pánico buscaba congelar la situación para ganar tiempo, pero la tensión interna se hizo insoportable, incluso bajo la calma impuesta por la directiva. El ultimátum de Alonso, o el topo o yo. La tensión interna y la ruptura de la confianza se hicieron insostenibles para Xabi Alonso. El técnico, que había intentado mantener la calma samurái, se dio cuenta de que el miedo silencioso estaba afectando el rendimiento y la cohesión del equipo de manera irrecuperable. El momento del ultimátum llegó tras una sesión de entrenamiento particularmente tensa. La ruptura emocional. Alonso percibió que la falta de sinceridad en las miradas y la incapacidad de los jugadores para confiar entre ellos había pasado del plano psicológico al plano deportivo. Los pases eran inseguros, las coberturas tardías, y la conexión telepática que necesita un equipo campeón había desaparecido. La reunión con Florentino. Alonso solicitó una reunión urgente con Florentino Pérez, y sin rodeos, lanzó el ultimátum más duro que jamás se le había escuchado. O se resuelve el problema del topo y se restaura la confianza de inmediato, o mi autoridad en el vestuario será nula y el proyecto está herido de muerte. Elija.
Forzar la decisión. El ultimátum no era un capricho, era una acción de supervivencia. Alonso sabía que la única forma de salvar el vestuario era con una resolución inmediata y ejemplar que devolviera la confianza al resto de la plantilla. Forzó a Florentino a abandonar el protocolo de pánico y actuar con la frialdad quirúrgica necesaria. El ultimátum de Alonso obligó a la cúpula a actuar en cuestión de horas, desencadenando la reunión final y la sentencia sobre Rodrigo. La sentencia final, el adiós en secreto. La sentencia final sobre Rodrigo fue la culminación dramática de la crisis. La noticia es que el Real Madrid optó por un adiós en secreto para proteger la integridad del vestuario y la del jugador. La reunión sin testigos. La reunión de la sentencia se celebró sin testigos externos, con Rodrigo admitiendo la manipulación y el chantaje. El club le garantizó protección legal y psicológica a cambio de su salida inmediata y discreta del proyecto. El mensaje al vestuario. El mensaje al vestuario fue claro. El topo ha sido apartado. El club ha actuado con la máxima contundencia para proteger la lealtad, y la confianza debe ser reconstruida inmediatamente. No se mencionó el chantaje, solo la traición al código de vestuario. El nuevo código de Alonso. Xabi Alonso introdujo un nuevo código de lealtad en el vestuario, con castigos internos ejemplares para cualquier intento futuro de traición o falta de confianza. El Real Madrid se vio obligado a sacrificar a un talento joven para salvar la moral del equipo y el proyecto de Xabi Alonso. El análisis final, el precio de la integridad. El ultimátum de Xabi Alonso y la salida silenciosa de Rodrigo desencadenaron la implosión mediática que Florentino Pérez y el Real Madrid intentaron evitar. La noticia es que la red de chantaje y manipulación que operaba contra el jugador, al ver frustrado su control sobre el vestuario, lanzó un ataque masivo contra el club. Su estrategia fue utilizar a Rodrigo como un mártir mediático, publicando información sesgada para presentarlo como una víctima de la tiranía de Florentino Pérez y la crueldad de Xabi Alonso. El club, sin embargo, adoptó una estrategia de defensa de silencio férreo, sabiendo que cualquier declaración confirmaría la gravedad de la traición y el chantaje. El dilema es: ¿defender la verdad, chantaje, o defender la integridad del vestuario, silencio? ¿Cuál fue la narrativa exacta que la red de chantaje utilizó para presentar a Rodrigo como mártir? ¿Cómo gestionó Florentino Pérez la presión de los principales medios de comunicación que ahora atacaban al club? ¿Y qué pasó con el lugar de Rodrigo en el campo? El Real Madrid ya tenía preparado el sustituto táctico. Vamos a desvelar los detalles de la implosión mediática post-topo, la batalla de narrativas entre la prensa y el club, y la estrategia de silencio que costó titulares pero salvó la cohesión interna. Si quieren entender la guerra psicológica que se libra fuera de los campos de fútbol, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el silencio la mejor defensa contra la manipulación mediática? La implosión mediática. Rodrigo el mártir. La salida silenciosa de Rodrigo generó un vacío informativo que fue llenado de inmediato por la red mediática de chantaje. La noticia es que el grupo de periodistas, sintiéndose traicionado por la pérdida de su fuente y de su control, lanzó un ataque coordinado contra el Real Madrid, con una narrativa diseñada para minar la imagen de la institución. La narrativa del mártir se basó en la crueldad de Alonso. Se filtraron rumores, convenientemente falsos, de que Xabi Alonso había sido cruel e implacable con Rodrigo, humillándolo en público durante entrenamientos y reuniones, utilizando el ultimátum como prueba de su falta de humanidad. El abuso de poder de Florentino. La figura de Florentino Pérez fue demonizada como la de un presidente que sacrifica a los jóvenes talentos por motivos de ego, presentando la salida de Rodrigo como una venta forzada o un descarte injusto antes que como una medida de supervivencia institucional. El jugador incomprendido. Rodrigo fue presentado como un jugador incomprendido y maltratado que simplemente buscaba un reconocimiento que el club le negaba, y que sus supuestas filtraciones eran solo intentos de mostrar su verdad a la afición. La narrativa evitó convenientemente mencionar el chantaje. La implosión mediática convirtió la crisis de confianza interna en una crisis de imagen pública para el Real Madrid, obligando a Florentino Pérez a activar la defensa de silencio. La defensa del silencio, integridad vs titulares. Ante el ataque coordinado y la narrativa de la crueldad, el Real Madrid tomó una decisión que iba contra la lógica del fútbol moderno: defensa de silencio total. La noticia es que el club optó por proteger la integridad del vestuario por encima de la guerra de los titulares. La estrategia de Florentino fue no confirmar el chantaje. El club no confirmó públicamente la existencia del chantaje, ya que eso abriría una guerra legal y mediática que expondría a Rodrigo y al club a una vorágine incontrolable, perjudicando a la propia víctima. Blindaje total de Alonso. Xabi Alonso fue totalmente blindado ante la prensa. Se prohibió cualquier declaración sobre Rodrigo o el arbitraje. El objetivo era que el técnico pudiera concentrarse exclusivamente en el fútbol y evitar alimentar la narrativa de la crueldad. El costo de la verdad. El Real Madrid asumió el costo de los titulares negativos sobre la tiranía de Florentino y la frialdad de Alonso,
sabiendo que el silencio era la única forma de dejar morir la historia por falta de combustible fresco. La verdad interna, el chantaje y la traición, era demasiado explosiva para ser revelada. La defensa del silencio fue un movimiento arriesgado que puso a prueba la lealtad de la afición y el aguante de la directiva ante la presión mediática. El hueco de Rodrigo, el sustituto táctico, ya estaba listo. Mientras el mundo debatía sobre la traición y el sacrificio de Rodrigo, el Real Madrid demostró que su planificación deportiva estaba por delante de las contingencias. La noticia es que el club ya tenía preparado el sustituto táctico para el hueco dejado por el brasileño. La cobertura del hueco de Rodrigo se articuló en la emergencia de Güler. El joven talento Arda Güler, con un perfil más de enganche ofensivo, recibió la oportunidad de emergencia para ocupar el espacio liberado por Rodrigo. Alonso buscaba en Güler la chispa ofensiva y la capacidad de desborde que Rodrigo aportaba, aunque con un rol más centrado en la creación y menos en el sacrificio defensivo. El reajuste de Vinicius y Mbappé. La salida de Rodrigo obligó a Vinicius Jr. y Kylian Mbappé a asumir una responsabilidad ofensiva aún mayor. El sistema táctico se ajustó para darles mayor libertad de movimiento en ataque, compensando la pérdida de Rodrigo con una mayor letalidad en las bandas. El retorno al pragmatismo. El Real Madrid confirmó la vuelta al pragmatismo de Xabi Alonso, priorizando el control en el centro del campo, la elección del penal silenciado, por encima del riesgo ofensivo, asegurando que la cohesión del equipo fuera la prioridad absoluta. El hueco de Rodrigo se cubrió con una mezcla de talento emergente y reajuste táctico, demostrando que el Real Madrid es una institución por encima de los nombres. El análisis final. La batalla de las narrativas. La implosión mediática post-Topo ha confirmado que la batalla por la lealtad se libra tanto en el vestuario como en la prensa. La red de chantaje intentó transformar a su víctima, Rodrigo, en un mártir para atacar al Real Madrid, pero la defensa de silencio de Florentino Pérez y Xabi Alonso fue el escudo perfecto. El costo de la integridad fue alto. El Real Madrid aceptó ser tildado de tirano en los medios para proteger la verdad interna y, sobre todo, la cohesión del vestuario que acaba de ser salvada por el ultimátum de Alonso. La última pregunta, la que obliga a pensar en la lección, es para ustedes. Dado que la defensa de silencio de Florentino logró dejar morir la historia a los medios, ¿creéis que el Real Madrid debería hacer una excepción y revelar la historia del chantaje a Rodrigo en un documental oficial futuro para educar a los jóvenes sobre los peligros de la manipulación mediática? ¿O es mejor que esa verdad se quede para siempre en Valdebebas? Dejen su respuesta en los comentarios. El Real Madrid se cura de la traición con silencio.